Buenas, hoy día vamos a hablar sobre los macrólidos. Los macrólidos son el segundo grupo más importante de antibióticos que se recetan en el país y después de los beta-lactámicos son los que mejor espectro de acción y más seguridad conllevan. En el caso de los macrólidos, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que tenemos una clasificación relativa tanto al número de átomos de carbono, donde por ejemplo encontramos a la acitromicina en los 15 átomos de carbono, pero también a su vez la encontramos en la siguiente clasificación, que son los de primera generación y segunda generación. Dentro de los antibióticos de los macrólidos, los más comunes que van a ustedes utilizar van a ser la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina. Tenemos que entender que por antigüedad, es decir, por cantidad de años de uso, la eritromicina tiende a ser el medicamento con mayor seguridad, ya que se ha estudiado mejor y se conocen mejor sus efectos adversos, particularmente en el contexto del uso en el embarazo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el grupo de los macrólidos? Los macrólidos son antibacterianos de amplio espectro. Tienen un régimen de dosificación conveniente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso de la acitromicina, lo podemos administrar una vez al día y vamos a obtener a los 3 días la eficiencia que buscamos para poder tratar el inóculo infeccioso. ¿Ya? En algunos casos la vamos a tener que utilizar 2 veces al día, pero siempre por tiempos muy limitados. Si lo comparamos con las beta-lactámicos, en algunos casos los beta-lactámicos debían ser administrados por cada 8 horas e incluso por 7, 14 o 21 días. ¿Ya? Esto da una ventaja mejor, ya que genera que el paciente no tenga que consumir tanto medicamento y por lo tanto no tenga olvidos entre las horas, pero además no van a ser tantos días de tratamiento y por lo tanto va a tener una mejor adherencia al tratamiento. Otra cosa importante de mencionar de los macrólidos es que estos tienen un perfil de efectos secundarios o de RAMS bastante bajo, bastante tolerable, y al igual que todos los antibióticos, su efecto adverso más común va a ser los gastrointestinales. Otra cosa también que es importante mencionar es que estos medicamentos no son teratogénicos, por lo tanto son seguros su uso en el embarazo y van a reemplazar al uso de los beta-lactámicos cuando las pacientes reportan alergias o existe riesgo de respuesta inmunológica exacerbada. ¿Ya? También cuando vamos a buscar otra alternativa frente a posibles resistencias que aparezcan en el grupo de los beta-lactámicos. Una cosa bastante interesante de este grupo es que estos antibióticos tienden a concentrarse dentro de los macrófagos y los polimorfonucleares. Por lo tanto, esto me va a dar dos ventajas. Una es que me va a servir para tratar patógenos intracelulares, pero además de eso, los macrófagos y los polimorfonucleares viajan o se mueven a los sitios de infección. Por lo tanto, mejora la concentración del antibiótico en el sitio donde yo quiero que genere la acción. Finalmente, el tipo de acción que van a tener estos antibióticos va a ser bacteriostático, pero pudiesen llegar a ser bactericidas dependiendo del tiempo en el cual exponemos el antibiótico y la dosis que le damos al paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos? Su mecanismo de acción es que actúan inhibiendo la síntesis proteica al unirse de manera irreversible a la subunidad 50S. Particularmente se unen al sitio P del desarrollo y crecimiento del polipéptido nuevo. Esto genera que cuando se ensamblen el ribosoma y comience la lectura del RNA mensajero, al estar bloqueado el sitio P, no van a poder madurar entonces esta cadena aminoácidica y por lo tanto no vamos a poder tener proteínas maduras que cumplan funciones biológicas dentro de la célula. Esto va a significar que en una primera instancia los macrólidos van a inhibir el desarrollo y los aspectos funcionales de las bacterias, lo cual va a generar que las bacterias queden en un estado de bacteriostasia, es decir, no van a poder interaccionar con el medio y van a terminar finalmente muriendo si no pueden generar sus propias proteínas. ¿Ya? Por eso es que es bacteriostático y bactericida dependiendo de la dosis y del tiempo de administración. ¿Cuál es su aspecto de actividad?
Tiene un espectro bastante amplio, se parecen bastante a los beta-lactámicos. En general, el mayor uso al cual le vamos a dar es que tienen una actividad elevadísima frente a los Streptococcus pyogenes. Y eso nos va a dar una cuantiosa valía respecto a las patologías del tracto respiratorio superior, ¿ya? Vamos a tratar infecciones respiratorias, otitis, faringitis, infecciones de piel y partes blandas, vamos a tratar las amigdalitis cuando ya no podemos utilizar, por ejemplo, a la penicilina G que habíamos mencionado con anterioridad, o no podemos utilizar la amoxicilina. De hecho, la citromicina actualmente es el gold standard para poder dar a niños que tienen patologías respiratorias no agravadas, ¿ya? Otra cosa importante es que tienen buena actividad sobre zonas mucosas, tanto genitales como boca, faringe, etcétera, y también sobre zonas como la piel, ¿ya? Su espectro de actividad gram negativo va a ser variable dependiendo de las resistencias que vamos a encontrar, pero tienen muy buena actividad contra intracelulares. Por lo tanto, aquí es un enfoque bien particular su uso en intracelulares, ¿ya? En general, este antibiótico tiene un paso menor al líquido cefalorraquídeo, al igual que los macrólidos, depende muchísimo de la integridad de las meninges, lo cual va a significar que si nosotros no tenemos, por ejemplo, una inflamación meningia, es poco probable que logremos una concentración adecuada de macrólidos. Pero cuando existe una inflamación potente, nosotros vamos a poder entonces tratar estas patologías debido a que la inflamación rompe estas uniones de la barrera hematoencefálica y eso va a generar que el antibiótico se pueda concentrar en el tejido cerebral. En particular, con este tipo de respuesta inflamatoria, podemos tratar entonces neumonía a nivel del sistema nervioso central y podemos tratar la toxoplasmosis, que no es una bacteria, pero que efectivamente en ciertas situaciones, particularmente pensando en el embarazo, pudiese ser relevante su erradicación desde el tejido cerebral. Veamos algunos ejemplos. La claritromicina y la acitromicina, que son de la segunda generación, ¿ya? Se utilizan para ciertas situaciones que son bien particulares. Esto no significa que no se puedan utilizar para todas las patologías del tracto respiratorio. Recuerden que ese es como el uso general. Pero si le queremos dar usos específicos, aquí en Chile la claritromicina es muy importante para la erradicación de Helicobacter pylori. De hecho, para las personas que son Helicobacter pylori positivo, se da una triterapia que se compone de amoxicilina, claritromicina, ambas de 500 miligramos, y esomeprazol u omeprazol como protector de la mucosa gástrica, ¿ya? Es como el estándar para tratar Helicobacter pylori. Si ahora nos vamos en el caso de acitromicina, como les decía yo, también tiene una función sobre, o sea, es el medicamento para el tratamiento de las infecciones respiratorias, pero también se puede utilizar muchísimo en patologías relacionadas con enterobacterias, por ejemplo, fiebre del viajero, diarreas o trastornos gastrointestinales infecciosos controlados, etcétera. ¿Ya? Una cosa interesante de mencionar es que la acitromicina viene en muchísimos formatos, existen en jarabes, en gotitas, en solución preparada, soluciones para preparar en polvo liofilizado, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia que nosotros vamos a encontrar a los macrólidos? Primero, algunas enterobacterias tienen mecanismos de resistencia intrínsecos, es decir, que la acitromicina no cumple ninguna función al inhibir su sitio P, pero también vamos a encontrar algunas bacterias que han modificado esta unión del ribosoma y este sitio P, volviendo o generando mutaciones que impiden que el macrólido se pueda unir de manera adecuada a la subunidad 50S y por lo tanto no pueda incidir sobre el desarrollo de proteínas. También se ha visto que existen bombas de flujo, es decir, que cuando el antibiótico entra dentro de la bacteria inmediatamente a través de bombas dependientes de energía libera el antibiótico hacia el medio externo, impidiendo que el antibiótico se concentre dentro de la bacteria y por lo tanto no pueda ejercer un efecto dañino para ella.
¿ya? Y finalmente existen modificaciones enzimáticas, particularmente a partir de las enterobacterias, que están relacionadas, perdón, también con esta resistencia intrínseca, en la cual se generan hidrólisis de la estructura química de los macrólidos, impidiendo su funcionamiento dentro de la bacteria. Ahora, respecto a los efectos adversos, en general, yo les mencioné, estos antibióticos son atóxicos, nosotros no esperamos grandes trastornos en el paciente. Sí, como cualquier antibiótico, va a generar mortalidad en la flora bacteriana del sujeto o del paciente, lo cual puede generar que otras bacterias comensales u otras bacterias más agresivas puedan generar un desarrollo mayor en el tracto digestivo y generar algunos trastornos digestivos menores, pero en general es algo que los pacientes tienden a tolerar. ¿Ya? Recordar también que estos medicamentos son seguros en el embarazo, pero la eritromicina, al ser la más antigua, la más conocida y en la cual vamos a comprender mejor cuáles son los potenciales efectos adversos, va a ser el antibiótico de primera línea para el embarazo y la lactancia. Algo otros efectos adversos, además de los gastrointestinales, como todo fármaco, puede generar reacciones alérgicas. También se ha visto que puede generar una alteración del gusto, las pacientes sienten un sabor metálico en la boca y en algunos casos muy extremos, pero es muy raro, se ha visto trastornos auditivos por acumulación del antibiótico en los líquidos, digamos, en la linfa, y también hepatotoxicidad, pero la verdad es que son muy extraños, ¿ya? Como tiene riesgo de hepatotoxicidad, frente a pacientes con insuficiencia hepática, este antibiótico no debe ser utilizado, ¿ya? Ahora, en el contexto particular de la eritromicina, recordar que la eritromicina va a ser el medicamento que vamos a utilizar entonces como reemplazo de los betalactámicos en las pacientes embarazadas. Este medicamento, en general, cuando lo queremos utilizar eh, ampliamente, va a ser la alternativa en los pacientes que tienen alergia a los betalactámicos también. Otra cosa es que este antibiótico se difunde y se absorbe mejor cuando es absorbido, cuando es consumido en ayunas. ¿Ya? Respecto a la claritromicina, bueno, ya les había contado, recuerden todo lo que tiene que ver con el tracto respiratorio, patologías dermatológicas y también sirve para tratar micobacterias y por lo tanto se utiliza mucho en pacientes inmunodeprimidos. Recordar que claritromicina es el medicamento para la erradicación del Helicobacter pylori. Y en el caso de acitromicina, tracto respiratorio superior, muchísimo en pediatría, muchísimo en amigdalitis, bronquitis, sinusitis, faringitis, etcétera. ¿Ya? También se puede utilizar para tratar enfermedades de transmisión sexual, pero la verdad es que no es un medicamento de primera línea. Y con eso hemos terminado entonces de conversar sobre los macrólidos.